Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Qué bueno que nuevamente el Señor nos dé la oportunidad de compartir nuevamente su palabra en este día. Para mí es un verdadero placer, un privilegio poder compartir con ustedes. Y bueno, me gustaría hablar un poquito de el video anterior. En el video anterior ocurrió un hecho sin precedentes en la historia de Israel. Un hombre llega al templo en Jerusalén y vuelca las mesas, experimenta una ira tremenda. Y saben, mis hermanos, que les estoy hablando de Jesús. Yo creo que un hecho como ese no ocurrió nunca antes, ni creo que haya ocurrido nunca después. El celo que experimentó Jesús al ver lo que estaba ocurriendo en la casa de su padre fue lo que lo impulsó a actuar de esta manera. Sus discípulos recordaron lo que decía la palabra: el celo de tu casa me consume. Y este hecho tan notorio y además público, porque ocurrió en el templo, el lugar más importante religioso de Jerusalén, fue algo que esa noticia tuvo que haberse conocido. Los religiosos y las personas que estaban pendientes de lo que ocurría en el templo tuvieron que saber que esto ocurrió. De hecho, desde ahí comienza la persecución que le hacen los fariseos a Jesús. Y entonces hay una persona muy importante, un principal de los judíos, un fariseo, que además era gobernante, que después de este hecho tuvo que sentir mucho interés en conocer personalmente a Jesús. Hoy vamos a hablar justamente de ese personaje, de Nicodemo. Pero antes de hacerlo, vamos a poner este tiempo delante del Señor para que Él sea quien guíe esta palabra. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por tu palabra, porque a través de ella podemos conocerte, porque a través de ella podemos ser guiados, Señor, hacia ti. Gracias, Señor, porque en esta oportunidad vamos a leer acerca de la vida de Jesús, ya que estamos estudiando su vida cronológicamente y cada uno de los hechos importantes que ocurrieron y que están relatados en tu palabra, Señor. En esta mañana vamos a hablar del encuentro que tuvo Jesús con Nicodemo. Padre, queremos que esta palabra seas tú, Señor, quien la dé a tu pueblo, que pueda ser de provecho y de bendición para cada una de nuestras almas, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor. Sé tú el que nos guíe a través de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ok, mis hermanos, como ustedes saben, esta porción se encuentra en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Aprovecho de decirles, mis hermanos, que hay un solo evangelio, ¿no? Muchas veces nosotros hablamos de los 4 evangelios, pero realmente hay un solo evangelio, solo que ha sido escrito por 4 personas distintas, pero el evangelio de Jesús es uno solo. Los 4 evangelios relatan la vida de Jesús, cada uno a través de una perspectiva diferente, porque sabemos que como seres humanos, cada uno de nosotros tenemos perspectivas diferentes. Y sabemos que es el Espíritu Santo guiando a cada una de estas personas para colocar en cada uno de ellos lo que Jesús, lo que Dios exactamente quería que nosotros aprendiésemos. Entonces, estamos en Juan capítulo 3. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí,
sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vamos a ir tratando de estudiar un poco a medida que vamos leyendo. Este principal entre los judíos, este fariseo, vino Jesús de noche. No sabemos, la Biblia no menciona cómo se acordó esa cita, si fue el mismo Jesús o si tal vez fue el mismo Juan. Es importante mencionar que Nicodemo solo aparece en el Evangelio según San Juan, por lo que algunos estudiosos dicen que es posible que Nicodemo haya sido un familiar de Juan, tanto en este encuentro como también en la sepultura de Jesús se menciona a Nicodemo, y en ninguno de los otros 3 evangelios mencionan a este personaje. Entonces fíjense, viene Jesús de noche y le dice Rabí. Esta expresión, como ya ustedes saben, es una expresión como que se utiliza cuando un estudiante se dirige a su maestro, o sea, está reconociéndolo como una persona de autoridad, como un verdadero maestro. Y le está diciendo que él ya sabe de las señales que ha hecho Jesús. Hasta este momento Jesús se manifestó, su primer milagro que fue en las bodas de Canaán, cuando convirtió el agua en vino. Ya sabe también, tiene que saber, por ser un principal de los fariseos y de los judíos, lo que pasó en el templo. Y él quería verse con Jesús, quería hablar con él. Pero viene de noche. ¿Por qué la cita es de noche? Hay 2 hipótesis. Una de ellas es que él no quería exponerse públicamente a que lo vieran con Jesús. Esa podría ser una. Pero la otra es que los fariseos y la gente que estudiaba la Torá decían que la mejor hora para estudiar la Biblia era en la noche, porque hay menos actividad, porque hay menos interrupciones, y él, sabiendo que Jesús era una persona que estaba ocupada durante todo el día, es posible que haya querido ver a Jesús y hablar con él sin interrupciones y sin problemas de tiempo, ¿no? Sin tenerlo que hacer de una forma apresurada. Por lo que es posible que haya sido esta la razón por la que se vieron de noche. Sin embargo, esto no es lo importante es lo que ocurre durante esta conversación. Jesús le responde, en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús no se anda con rodeos y va directo y le lanza esta ola, digamos, por decirlo de algún modo, a 100 millas, ¿ok? Me imagino que Nicodemo quedó como loco. Él le está diciendo: sabemos que vienes de Dios, o sea, te reconozco como alguien que viene de Dios, y Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Nicodemo no entiende qué es lo que está diciendo y responde con otra pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo en este momento tiene su visión en lo material, en lo terrenal, en lo físico. Él hasta este momento no puede entender de que Jesús no está hablando de eso. Vamos a ver cómo sigue la conversación. Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nuevamente Jesús aborda el tema del nuevo nacimiento. Jesús está hablando de un nuevo nacimiento que deben experimentar las personas si quieren ver el reino de Dios. Entonces continúa: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús aquí le está diciendo, o sea, una cosa es que hablemos de cosas espirituales, y otra cosa es que hablemos de cosas
materiales o cosas físicas, como para decirle a Nicodemo de que él no está entendiendo qué es lo que le quiere decir Jesús. Y le dice en el versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Yo imagino la cara que podría tener Nicodemo para que Jesús en ese momento le dijera, no te maravilles de que te dije. La cara de asombro, la cara de no estar entendiendo absolutamente nada de lo que Jesús le estaba diciendo. Y que un maestro, un principal, un maestro, se quedara loco con la información que estaba recibiendo de Jesús. Y Jesús lo sigue abordando y dice, el viento sopla de donde quiere y puedes oír su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús aquí comienza a mostrarle de que no necesitas ver algo para saber que existe, y usa el ejemplo del viento. Podemos ver, podemos sentirlo, podemos ver cómo mueve los árboles, podemos sentirlos en nuestro rostro, en nuestra piel, pero no sabemos de dónde viene ni a dónde va, pero sí sabemos que está allí. Entonces, en el versículo 9 respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Él todavía está en shock con este abordaje que le hace Jesús. Entonces a lo que Jesús le responde y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Él le dice, yo sé de lo que te estoy hablando y puedo testificarlo, pero tú no recibes ese testimonio. Y entonces Jesús va y le dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y aquí viene la parte clave de este encuentro y de esta conversación. Dice el versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús le menciona una parte de la Escritura que él sabe que él lo maneja perfectamente, porque le habla de Moisés y sabemos que los fariseos para ellos solo era válido los 5 primeros libros de la Biblia, que justamente fueron escritos por Moisés, la Torá. Y le dice, y le asoma aquel evento que ocurrió con la serpiente en el desierto, que por cierto está en Números capítulo 21 del versículo 4 al 9. Dios está molesto con el pueblo porque el pueblo se está quejando de la provisión que Dios le da y envía unas serpientes venenosas al pueblo, y está muriendo gente por quejarse de Dios. Dios les da a ellos la oportunidad de salvarse. Le pide a Moisés que construya una serpiente de bronce, que la coloque en un asta en el centro del campamento, y le dice a Moisés que todo aquel que sea mordido y vea y voltee a ver a esa señal que está suspendida en esa vara, va a ser salvo. Y eso ocurre allí. ¿Por qué el Señor le dice esto a Moisés? Porque fíjense ustedes, mis hermanos, que aquí Moisés vemos que está hablando de Cristo y de lo que pasó en la cruz del Calvario. Esa serpiente era una figura de Cristo allí en la cruz del Calvario, porque nosotros podemos recibir salvación justamente cuando vemos a Jesús en la cruz con los ojos de la fe, que era lo que pudo salvar al pueblo de Israel cada vez que era mordido por esa serpiente. Entonces continúa y dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que ve a Jesús allí en esa cruz y pone su fe y su confianza en él y acepta el regalo
de la salvación tenga vida eterna. Y aquí viene el versículo, yo diría que el más famoso, el más conocido de la Biblia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta acá no se menciona más a Nicodemo, ya acá Jesús sigue hablándole a Nicodemo de lo que significa el nuevo nacimiento, de lo que significa, de lo que es la salvación. Una persona después que tiene un nuevo nacimiento no puede ser igual a antes del nacimiento. Es una persona nueva criatura. Dice la palabra que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso es el nuevo nacimiento, un nuevo ser, una persona que no tiene que ver con la carnalidad que tenía antes, sino que ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, mora en la persona que recibe a Cristo como su Salvador personal, y eso lo hace una nueva criatura, porque ha experimentado un nuevo nacimiento. Continúa en el versículo 17, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El plan de la salvación descrito en este par de versículos. Continúa en el 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En este pasaje, mis hermanos, es muy importante saber que Jesús está predicando. Jesús está presentando el plan de salvación a una persona que no lo conoce. Y esto es muy importante para nosotros, que estamos llamados y hemos sido encomendados a llevar ese mensaje por todo el mundo. Podemos observar la manera en la que Jesús lo hizo. Estos versículos que están acá en el Evangelio de Juan capítulo 3 nos ayudan a llevar claramente el mensaje de salvación a un amigo, a un familiar, a un vecino. Detalladamente se describe acá la forma en la que una persona puede llegar a los pies del Señor. Y justamente el centro de esta predicación es ese versículo, Juan 3:16. Continuamos leyendo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. En la maldad que existe en la humanidad es lo que hace que esto sea así. Que la gente prefiera lo malo a lo bueno. Y esa es la condenación. Aquí tal cual se describe. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Prefiere estar en la oscuridad, donde puede pecar con libertad, y no hay una luz allí donde puedan señalarlo. Y dice el 21, ya para terminar, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que, mis hermanos, de esto se trata este encuentro nocturno que tuvo Jesús con Nicodemo. El Señor le presenta la posibilidad de un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento que no tiene que ver con lo físico, con lo carnal. Nicodemo había entendido, no lograba captar de qué le estaba hablando Jesús, y Jesús le habla de la fe. De esa fe que hizo posible que el pueblo de Israel pudiera salvarse de esas mordidas, de esas serpientes que estaban acabando con el pueblo, alzando la mirada de fe y viendo a esa serpiente de bronce allí en aquella asta. Es así como nosotros un día recibimos por fe a Jesús en nuestro corazón, en nuestras vidas, y le abrimos nuestro corazón para que Él sea nuestro Señor y nuestro Salvador.
Y ese es el mensaje, hermanos, que debemos predicar. Esa mirada de fe que es imprescindible para llegar a los pies del Señor y recordar que es un regalo, que no es por obras, que no lo merecemos, que Dios nos los quiere dar. Hermanos, quiero dejar esta porción con ustedes. Los invito a que puedan leer el capítulo completo y puedan presentarlo, como les dije, a un amigo, un vecino, un compañero, para la gloria y honra del Señor. Que el Señor les bendiga y Él bendiga su palabra.